¿Sabían que la ley de la reforma agraria fue significativa para el paso del latifundismo de un sistema de propiedad de la tierra a manos de los campesinos? El día de hoy mi grupo y yo eh, vamos a hablarles sobre un tema tan controversial como es el caso de la ley de reforma agraria. Antes de empezar, me gustaría mandar un saludo cordial a mi maestra, Ramos Herrera Kelly Margot. Me presento, mi nombre es Carlos y yo le voy a hablar de este tema. Ya, para ello nos iremos a la década de 1960. Durante el gobierno de Fernández Objetivos, solucionar el problema de la brea y fariñas e implementar la reforma agraria. Ya, la implementación de la ley de la reforma agraria se dio en 1964, solamente que en Cusco, basándose así a llamarse mini reforma agraria. Sin embargo, esto también generó consecuencias declinatorias para la economía de Cusco, mientras que la solución al problema de brea y fariñas se dio el 13 de agosto de 1968. Ya, supuestamente a la firma de la, de la catedral, ¿no? La cual se basaba en compromiso que tenía con la IPC. ¿Y qué es la IPC? Es la International Petroleum Company. Bueno, a pagar todas sus deudas anteriores con el Perú. Sin embargo, hubo la pérdida de una página, específicamente la número 11, causando así controversia en el país, debido a que se creía que esta página se beneficiaba más a la IPC. Por tal motivo, Juan Velázquez Colorado decidió tomar riendas en el asunto y se dio un golpe de Estado en 1968, con la excusa de la que perdió la página número 11. Sin embargo, se cree que él dio este, este golpe de Estado a la década de 1969. Bueno, durante la implementación de la reforma agraria, esta misma tenía tres objetivos. Ya, mejorar la productividad agrícola, eliminar cualquier descontento y insurgencia campesina y, por último, eliminar la clase terrateniente costeña y serrana. La ley de la reforma agraria se basaba en expropiar a los haciendados de sus tierras y pasárselas a los campesinos. Sin embargo, estos mismos, es decir, los haciendados anteriores dueños, estaban muy conflictivos, ¿no? Debido a que no tenían los mismos intereses, generándose así desacuerdos. Como consecuencia de todo ello, Juan Velázquez Colorado decidió tomar cartas en el asunto y brindar un bono de estos mismos para que así apaciguar estos mismos conflictos. Ustedes se preguntarán de dónde salían estos bonos. Bueno, estos bonos salían de las mismas ganancias eh, de las tierras que ya no eran suelos. Por tal motivo, toda esta contextualización generó opiniones y ideas, ¿no? Y por último, nos plantearemos la siguiente interrogante. ¿Crees que fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú en el ámbito social, económico y político? Bueno, desde nuestro punto de vista, consideramos que no fue beneficiosa, debido a que en el ámbito social la desigualdad siguió persistiendo, ¿no? Mientras que en el Perú, económicamente, no se logró los objetivos que se suponía que iba a llegar a lograr esta reforma. Bueno, le doy pase a mi compañero. En el aspecto político de la reforma agraria, según Contreras y Zuluaga en el año 2016, el respaldo de las Fuerzas Armadas hacia la oligarquía se había quebrado, y a partir del año 1968 decidieron encabezar un gobierno de carácter nacionalista con énfasis en la autonomía en materia de política exterior y redistribución de riquezas en el campo económico, y su intervención tuvo como finalidad atajar el avance del comunismo en el país. Fernando Belaúnde Terry iba a implementar esta reforma agraria en un principio, pero debido a su escándalo de la página 11 y a su posterior golpe de Estado por Juan Velasco Alvarado, este último fue quien inició con la reforma agraria, bajo su plan Inca, que era una medida para solucionar la crisis económica que se estaba viviendo, pero resultando en una mayor crisis, ya que la reforma agraria fue un fracaso. La manera en la que implementó esta reforma fue de una manera utópica y sin sentido, habiendo provocado un mayor retraso en la productividad agraria. El general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en 1968 tras un golpe de estado del presidente electo Fernando Belaúnde Terry,
con el ejército de su lado, inició una dictadura abiertamente de izquierda, que duró 7 años e incluyó la estatización de la industria y el control gubernamental de las telecomunicaciones. El año de su mandato, en 1969, promulgó la Ley de Reforma Agraria en el Perú, justificando los puntos mencionados, así que expropiaron aproximadamente 9 millones de hectáreas para aproximadamente 700.000 familias, una cuarta parte de la población rural total. Esto se dio a través de la compra grande forzada de los latifundios, aunque también incluyó propiedades medianas y pequeñas. La valorización de estas tierras fue considerada La valorización de estas tierras fue considerablemente baja y la mayoría fueron canceladas con bonos que hasta el día de hoy no se pagan. Las tierras eran entregadas a los adjudicatarios que se comprometían a pagar en un plazo de 20 años. Y la mayoría de ellos no eran propietarios individuales, sino de cooperativas que formaban los campesinos o ex trabajadores de los latifundios. Las más importantes eran las cooperativas de producción y la sociedad agrícola de interés social, con el 76% de total de tierras expropiadas. Esta tendencia de agrupar a los beneficiarios fue una de las razones por las que no se cumplieron las expectativas. Las características colectivas distorsionó la entrega de tierras y dificultó la toma de decisiones. Bueno, ratificando la tesis de que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que no solo fracasó en sus objetivos de retribución equitativa, sino que también generó efectos adversos en la producción agrícola, la economía rural y la cohesión social. Este proceso, lejos de beneficiar a los campesinos y promover el desarrollo, consolidó problemas estructurales que perduran hasta hoy. Eh, la desigualdad en la distribución de tierras, la reforma agraria promovida por el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscaba acabar con el latifundismo y redistribuir la tierra de los campesinos. Sin embargo, la ejecución de la reforma fue desigual. Muchos campesinos que recibieron tierras no tenían las experiencias necesarias para cultivarlas de manera eficiente. A menudo las tierras fueron entregadas a grupos que carecían de formación técnica o de acceso a recursos, lo que llevó a una mala gestión de las tierras redistribuidas. Esta situación perpetuó la desigualdad, ya que en lugar de empoderar a los campesinos, creó una nueva clase de propietarios que no lograron mejorar la producción agrícola. La reducción de la productividad. La reforma no contempló un acompañamiento técnico y financiero adecuado. La falta de inversión y de acceso a insumos agrarios resultó una disminución a la productividad. Las tierras, en muchos casos, quedaron abandonadas o fueron cultivadas de manera ineficiente. Em, el impacto económico eh, en la reforma agraria afectó la estructura del mercado agrícola, la falta de producción y la caída de precios de los productos agrícolas generaron un ciclo de empobrecimiento en las comunidades rurales. Los campesinos, al no poder sostener sus economías, se vieron obligados a migrar hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. La migración masiva hacia las ciudades generó un crecimiento de asentamientos informales. Desde muchos ex campesinos intentaron subsistir en las condiciones precarias, lo que contribuyó a la expansión de la pobreza urbana y el deterioro de la calidad de vida. Los conflictos sociales generó grandes expectativas entre los campesinos, quienes creyeron que finalmente tenían un acceso a la tierra y a mejores condiciones de vida. Sin embargo, la falta de seguimiento y apoyo por parte del gobierno llevó a un profundo descontento. Las consecuencias a largo plazo fueron problemas estructurales persistentes. La reforma agraria dejó una huella profunda en la estructura agraria del país. Las dificultades en la producción y la distribución de la tierra siguen siendo temas candentes en el Perú actual. Las reformas posteriores han demostrado que la cuestión agraria es compleja y requiere más enfoque más holístico. Mm, La reforma agraria en el Perú, de lejos de ser un vehículo de progreso y justicia, se convirtió en un factor que exacerbó la desigualdad y se debilitó la economía rural. Este proceso dejó lecciones cruciales sobre la necesidad
de un enfoque integral y sostenible para reformas agrarias, que contemple no solo la distribución de tierras, sino también el desarrollo de capacidades, el acceso a recursos y el fortalecimiento de las comunidades rurales. El análisis crítico de la reforma agraria peruana nos permite entender la complejidad de la problemática agraria y la urgencia de implementar políticas afectivas que realmente benefician a los campesinos y promuevan un desarrollo equitativo. Un comentario crítico sería, con todo lo mencionado, diría que necesitamos más enfoques integrales en futuras reformas que incluyan capacitación y recursos adecuados para asegurar un desarrollo sostenible en el sector agrario. Gracias.